Bienvenidos a un nuevo capítulo de Eco Salud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña la licenciada María Florencia Belgrano, ella es psicóloga, es coordinadora del espacio La Lumbrera. Esto es arte y psicoanálisis. ¿Cómo andas, Florencia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carola? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Bueno, gracias, porque abrir un poco el abanico de qué es esto de unir arte y psicoanálisis. Sí. Bueno, La Lumbrera surge en el 2020 y me encuentro ahí con ciertas dificultades y cuestiones que dejó la pandemia, sobre todo en las niñeces y adolescencia. Y empecé a trabajar en consultorio y ahí me di cuenta que el arte permite otras formas de decir, de expresarse, de poner los sentimientos, ¿no? No solo la palabra, sino la palabra dicha en una canción, no solo la hablada, ¿no? Claro, sino sí, simbolizar a través de un cuento, un dibujo, alguna producción personal. Y ahí estuvo la idea un poco de cómo unir el psicoanálisis y el arte, así que convoqué a artistas locales, profesores de artes, que son quienes me acompañan hoy en día en La Lumbrera, en los distintos dispositivos. Y fue maravilloso lo que ahí se fue generando, ¿no? Sobre todo los efectos terapéuticos que uno pudo ver. Claro, es un trabajo terapéutico. Es terapéutico, claro. Sí. ¿Y qué edades abarca? Y desde chiquititos de 3 años hasta adolescentes, claro. Sí. Porque para los más chiquititos tenemos un dispositivo específico, que es la farolera, que tiene esto de ronda, de encontrarnos, y trabajamos con la música, la expresión corporal, artes visuales, artes plásticas y mucho juego simbólico con los más chiquititos. ¿Y por qué, esto específicamente la farolera? ¿Quiénes llegan a integrar ese espacio? ¿Por qué llegan? Llegan por diferentes motivos. Siempre se hace una admisión previa con los papás, con el papá, la mamá o el cuidador que esté a cargo del niño o la niña. En esa admisión se define si realmente está para un dispositivo grupal terapéutico o es un abordaje individual, de psicología individual, o es un acompañamiento a las familias a través de un otro dispositivo que se llama Acompañando Infancias, que trabajamos con los padres y las madres. ¿Sí? Imposible que no se involucre la familia. Imposible, no, sí. Claro. Siempre es con la familia que trabajamos. Esto es re importante remarcarlo, pues no es que llegan y llevo a mi hijo al psicólogo o a mi hija al psicólogo, sino que ahí invitamos a la familia a participar y ahí escuchamos cuál es el motivo de consulta, cómo acompañar de acuerdo a las necesidades que tiene cada familia, y ahí se van ofreciendo las distintas alternativas que tenemos. Nosotros trabajamos con psicólogos, hay un psiquiatra infanto-juvenil, hay psicopedagogos y después está todo el área del arte que acompaña y articulamos. Claro. Entonces, dependiendo de lo que vayan necesitando, es que vamos ofreciendo también. Hay distintas situaciones, me imagino, no sé, dificultades para el vínculo, sí, apegos. Totalmente. Y cuando llega, hay una admisión, ustedes analizan cuál es la situación y cómo se empieza. ¿Qué es lo que se propone? Bueno, hay muchos niños o niñas que vienen derivados de las escuelas y ahí se ven más que nada las cuestiones vinculares, conductuales o de inhibiciones para establecer un vínculo o porque hay una dificultad para regular los impulsos. Claro. Entonces, este dispositivo que es grupal nos permite ver y trabajar desde el abordaje del grupo de pares, ¿no? Es lo mismo que les pasa en el colegio, porque a veces en lo individual nosotros no tenemos la misma llegada. Claro. Un niño le produce otra cosa a otro niño que lo que le puede producir un adulto en ese interjuego, ¿no? Del vínculo con otros, y es muy lindo lo que se genera ahí, ¿no? Desde la grupalidad. El juego, en este caso, y el arte, ¿qué despierta? ¿Qué toca? Qué buena pregunta. Y es muy singular, ¿no? En cada quien toca algo distinto. Me parece que es importante tener esa escucha y esa lectura de ver qué está tocando ahí. Y a no todos nos mueven las mismas cosas, entonces estamos como muy atentos a qué objeto usar, qué proponer, qué tipo de arte, si es más desde la expresión corporal porque hay que regular un impulso desde lo motriz, o si es más desde una escritura o desde un dibujo o algo plástico de algo más manuable, ¿no? Desde, no sé, una arcilla, cocinar, pero eso dependerá de cada caso a caso y también escuchamos mucho qué los motiva a cada niño, a cada niña, ¿no? Pero esta es una pregunta que solemos hacer. ¿A qué juega? ¿Cuál es su juguete preferido? Si papá y mamá juegan en casa,
Bueno, y esto lo retomamos en cuenta para también armar este dispositivo grupal de acuerdo a los intereses y motivaciones de cada quien. ¿Y eso se proponen objetivos? Sí. ¿Cómo es el trabajo, Florencia? Sí. Esto depende siempre de la admisión, porque a veces vienen por cuestiones de duelos, inhibiciones, separación de padres, miedos, dificultades al dormir, cuestiones de apego. Y además tenemos diferentes grupos de acuerdo también a lo que lo que creemos que se necesita por cada grupalidad, ¿no? Claro. Entonces no depende solo de la edad cronológica, sino de la edad subjetiva y lo que está necesitando, ¿no? Sí. Entonces ahí se van formando los grupos. Una vez que se forman los grupos, son cerrados, se trabaja por cuatrimestre, después se hace una evaluación y se vuelve a replantear si continúa en el dispositivo, si necesita un abordaje individual. Bueno, se hace todo un trabajo. Nosotros nos reunimos semana a semana, una vez al mes nos reunimos con todas las familias para hablar y dar una devolución. Entonces es en ese proceso de ir andando, ¿no?, que vamos viendo también qué ajustes hacer, cómo continuar. ¿Qué respuestas? ¿Qué respuestas? ¿No? Sí, porque a veces uno planifica y llegás y el grupo propone otra cosa y es muy importante esa escucha. Entonces, si bien uno tiene una planificación de por dónde, sabiendo que les gusta jugar o hacia dónde queremos ir porque qué es lo que vamos a trabajar, después el grupo propone cosas que te sorprenden, que tenemos que estar atentos a esta permeabilidad de adaptarnos a ciertas cosas que van necesitando en el momento, pero sí. Y ese avance, ¿no?, que ustedes ven, ¿ellos mismos también lo perciben? Sí, sí, los perciben. Porque al principio me parece, de acuerdo a las edades, vamos a jugar un rato, ¿o no? Sí, pero sí pasan distintas cosas porque ya saben que vienen a algo también y nosotros hablamos siempre de las emociones o hacemos ejercicios que invitan a compartirse, a escucharse, hacen cosas que capaz no hicieron en otro momento. Pero muchos están hablando de las emociones, ¿no? Sí. Esto con la película, sí, ¿no? Con Intensamente, sí. Que me parece que está buenísimo como disparador, ¿no? Sí, totalmente. De que se pueda hablar y que sea algo natural como lo que es. Sí, sí, sí. Y aparte a veces lo hablan desde el juego, ¿no? O desde que les gusta una canción y dicen, bueno, esta canción me gusta y sabes lo que significa, y lo lleva a algo que sienten y lo comparten, y el otro está escuchando, ay, a mí también me pasa eso. Y entonces, ¿y vos qué hiciste cuando te pasa esto? Tal o cual cosa. Entonces hablan de que a veces se sienten solos en los recreos, o que, no sé, a alguien se le murió a alguien y lo pueden compartir, ay, a mí también, o un perrito, o una mascota, lo que fuera, ¿no? Pero sí, pero las pérdidas, ¿no? Que empiezan a hablar de sus duelos, de las pérdidas, y se empiezan a escuchar, y está buenísimo que entre las niñeces se escuchen, se tomen en cuenta y se arman lazos muy importantes. De hecho, en un farolera, porque van pasando estos cuatrimestres, eran un grupo de todas nenas y trabajamos mucho lo que era el vínculo, esto de tener una amiga, ¿no? Claro. Porque había cuestiones ahí de vincularidad en los colegios. Entonces armamos todo un grupito que tenía que ver con esa temática. Entonces hacíamos el desayuno de amigas, y después se repartían pulseritas con sus nombres, se van deseos y terminaban invitándose a los cumpleaños y después a pijamadas, y bueno, la que estaba sola dejó de estar sola, empezó a tener amigas, y todo esto... Claro, para alguien que le costaba en relacionarse con otro, lo pudo también hacer, incluirse. Sí, y eso después se lleva a la afuera, ¿no? Porque uno se siente mejor con uno mismo, sabe que puede hacer amigas, que ha recibido, que otro te toma en cuenta, se anima a hablar. Y todo eso son procesos internos que después uno los puede repetir y replicar en otros espacios. Uno por ahí como adulto entiende que por ahí las emociones que no son gestionadas también impactan en el cuerpo, ¿no? Sí. Y imagino que esto ayuda a que no pase. Sí. ¿No? Que se pueda desde chicos poder abordarlo. Sí. De hecho, uno de los objetivos que tenemos en la farolera es que los impulsos puedan tramitarse a través del juego y la palabra, ¿no? Esto que no es elaborado, que pueda elaborarse y no quede en el cuerpo somatizando, sino que tenga un medio de expresión posible, ya sea de una obra de arte. Digo obra de arte porque para nosotros todos los niños hacen sus obras de arte, sí, claro, ¿no? En la medida que están implicados, que cuando uno lo ve se conmueve porque tienen algo para decirnos, y entonces todo ese proceso van pasando cosas también en el cuerpo, ¿no? Y compartido con otros, porque hay otro que también escucha, que la ve, que la lee, que la aprecia. El trabajo con adolescentes, sí, porque ahí debe ser, ¿no? Son etapas muy distintas. Sí. ¿Y qué es lo que aparece por ahí más en esa etapa?
Y ahora estamos trabajando mucho lo vincular, un montón. Yo creo que esto tiene que ver con las huellas de la pandemia y que hubo mucho encierro de los adolescentes. Entonces trabajamos mucho lo vincular, las inhibiciones, el control de los impulsos también. Pero bueno, la verdad que cuando empezamos en el 2020, teníamos adolescentes que venían un poco a pedir esto y ahí es como surgió también. Todo surge desde la clínica. Esto es muy importante aclarar. No es que yo me propuse hacer un taller porque ¿no? pensaba que iba a estar bueno en este sentido, sino que, no sé, un adolescente me propuso y yo quiero leer y no tengo con quién compartir la lectura. Entonces armamos el club de lectura adolescente. Claro, y vos la escuchabas en consultorio. En consultorio individual, claro. ¿no? Entonces esto del encierro, de con quién comparto la lectura, están todos en la computadora, a mí me encanta leer y me encantaría tener a alguien que compartir. Y esto hizo que se forme el club de lectura y ella lo coordinó un montón de tiempo. Y se armó una biblioteca y de ahí nos juntábamos los domingos con los adolescentes y uno dijo, bueno, a mí me gusta tocar la guitarra y se armó la banda adolescente. Entonces ahí yo convoqué un profe de música y ahí empiezo a convocar a partir de la necesidad concreta. Concreta de la clínica. Claro. Una nena que tenía miedos, tal vez empezamos a trabajar con una película decíamos, si lo ponemos esto una peli de terror, ¿no? ¿Cómo serían los personajes? Y ahí convoqué a una profesora audiovisual y después armamos la historia con stop motion y con otros nenes y ahí se armó ciertos videos, pero siempre partió de la clínica individual, que en esa escucha particular y singular me permitió ver esto de acuerdo a las motivaciones de cada quien, ¿no? A uno que me decía, bueno, a mí me gusta tocar instrumentos, y bueno, y si armamos una banda, y ahí se armaba la banda. Claro. Bueno, La Farolera también surgió de esto, de niños y niñas que me decían, bueno, a mí me gusta la arcilla, y yo veía lo que producía eso, y bueno, obviamente que tengo un agrado por el arte, me gusta, ¿no? Sí, claro. Digo, una facilidad en ese sentido, tengo estudios en relación a eso, entonces para mí es como una vía también en lo personal. Entonces, bueno, ahí es como que lo empecé a armar y hoy estoy acá con la lumbrera. Pensaba porque a veces se dice que los chicos no los sacas de lo tecnológico, a los adolescentes no les interesa tal cosa, y lo que vemos es que no. Y cuando se generaliza, por ahí a veces se deja de ver estas cuestiones y atender estas cuestiones. Sí, totalmente. No, tienen un montón para decir, les gustan muchísimas cosas. Hoy, de hecho, vino a un colegio, a La Lumbrera, 45 nenes vinieron, ¿no? Hicimos un trabajo articulado con un cole y nos mandamos cartas, les respondí las cartas y cada uno hablaba de lo que sentía y lo que le gustaba. Y uno decía, bueno, a mí me encanta tocar el piano. Y al final le trajimos el teclado y empezó a tocar. Impresionante. Tiene 10 años el nene, y otro yo toco la batería, y yo también toco el teclado, una tocaba el violín, y digo, bueno, no están todo el día en la computadora. ¿No? Y decía, bueno, yo quiero ser pianista, y se dijeron cosas re lindas. Digo, si uno da el espacio y lo dispone con cuidado y con respeto, yo creo que esto sucede, ¿no? Y eso me decías vos que en clínica, ¿a qué hay que estar atentos para que también poder orientarlos y acercarse a un espacio como La Lumbrera, que forma parte de La Farolera? Como adultos, ¿tenemos que estar atentos a algo como para facilitarles ese camino, que se puedan acercar? Sí, sí. Bueno, para mí, o sea, el signo más importante cuando es una alerta ya es la angustia, ¿no? Digo, cuando un niño está angustiado, que llora y no sabemos el motivo, o cambia su temperamento, está muy irritable, o muy impulsivo, o muy inhibido, ¿no? Cuando hay un cambio notorio en algo de su forma de ser, me parece que es importante consultar a ver qué le está pasando. Pero esto no quiere decir que vamos a entrar en el tratamiento psicológico individual, ¿no? Tenemos mucho cuidado de no patologizar la infancia. Claro. Capaz es una crisis vital y tomarlo como eso y acompañar a la familia y ofrecer un espacio de juego, exacto, ¿no? Eso, sí. Por eso para nosotros es muy importante la admisión, porque antes de que entre en terapia psicológica individual, vemos si por estos medios más divertidos, más lúdicos, de juego, donde el niño va a un espacio a jugar y se encuentra con otros que le pasan lo mismo, a veces esto cede y acompañando a la familia el síntoma cede y no es necesario que entre en terapia psicológica individual. Si creemos que esto es necesario, será informado, ¿no? Obviamente. Sí, claro, pero es parte de un todo.
Totalmente. De la observación, de cómo responde. Sí, porque lo vemos en lo grupal y sí. trabajan en dupla un psicólogo, siempre hay en presencia un psicólogo con algún profesional del arte o algún artista. Entonces, si vemos algo a repetición que implica que necesita otro tipo de intervención, convocamos a los papás, se hacen entrevistas, se explica por qué y ahí, bueno, tenemos la posibilidad de que empiece otro tipo de tratamiento. Claro, las herramientas están. Están en el espacio, claro, exacto. Claro. ¿Cuál es la que mejor le va a cada uno? Tal cual, eso es lo que proponemos. ¿Y qué les pasa cuando van viendo los avances, esto que decías, ¿no? Alguien que por ahí le cuesta vincularse y se empiezan a vincular naturalmente. ¿Cómo van ustedes con estos procesos cuando se va avanzando? Ay, es una alegría enorme verlos, ¿no? Ver cuando suceden. Nada, nosotros tenemos un árbol que nos dejan mensajes, entonces nos dejan dibujos y todo, y ahí es como verlo ahí también concreto, ¿no? Como su vocecita puesta en un papel. En un papel, claro. Y nada, es re lindo ver que tiene efectos, ¿no? Que vemos que hay avances, que los síntomas ceden, que pueden hacer otras cosas, que está más regulado. Eso lo vemos, los papás lo traen, los cuentan. A veces son entrevistas de acompañamiento al papá y a la mamá porque son muy chiquitos y bueno, son a veces pensar algunas cosas en conjunto y, claro, y van cambiando pequeñas formas de hacer en casa y a veces... Ya con eso ya hay una respuesta. Ya hay una respuesta y bueno, uno dice, bueno, sí, funciona, ¿no? Está bueno por eso poder pedir ayuda. Por supuesto. Porque uno no tiene todas las respuestas como adulto, como padre menos, ¿no? Pero tal cual. Y a veces es llevarse una pregunta, ¿no? Y pensar, bueno, tal vez será de otro modo, ¿no? Y buscar el propio, porque no hay respuestas para todos iguales. A veces se viene con esa idea, ¿no? Claro. De, bueno, dame el tip o qué herramienta, así como si uno pudiera darle una respuesta. Una receta, ¿no? Una receta. receta. Un kit, ¿no? Pon en marcha esto, pon en práctica esto, que con esto ya está. No. Entonces, por eso digo que la escucha singular, particular, de ver qué necesita cada quien, qué estilo de vida tiene cada familia, qué valores, qué es importante, qué representación de padre y madre tiene cada quien, ¿no? Cómo cumple esos roles, esas funciones, desde qué lugar tiene ese niño para esa familia, pareja, familia, ¿no? Son como un montón de cosas a tener en cuenta. Por eso digo, es un trabajo bien singular de lo particular, pero siempre con otros. Claro. En red, digo, ¿no? Sí. Pero el abordaje es personalizado. Totalmente. Las interacciones son con un otro, pero el abordaje es personalizado. Sí, por eso los grupos son pequeños. Claro. No son de muchos, son 2 profesionales y como máximo 8 o 10 niños. A veces somos 3 profesionales. Claro. Y además, bueno, estoy yo que hago las admisiones, acompañamos a los papás, o sea, estamos por distintos lugares, pero es muy personalizado. Que se acerquen. Si tienen dudas, que se acerquen. Sí, ¿no? por supuesto, los esperamos. Que alguna herramienta va a haber, algún abordaje, algo. En principio una escucha. Estamos para escucharlos, ver qué necesitan. No es poco. No es poco. Hoy por hoy es un montón. Sí, es un montón. En principio eso y bueno, ofrecerles también esto, ¿no? Desde el juego, desde la escucha, desde lo singular, un encuentro con un otro para hacerlo más livianito, ¿no? Y que cada uno también trae algo que me parece que hay que valorar también siempre desde otra mirada, desde lo que se puede. Ahí está la prevención, ¿no? Digo esto, desde lo que sí podemos, desde los recursos personales, desde el deseo de cada uno, ¿no? Creo que el motorcito es el deseo y los niños en eso, en las niñas uno ve, ¿no? Que es lo que ese brillito por dónde. Por dónde va. Y ahí es donde proponemos los distintos juegos o esto artístico o lo que fuera que nos traigan, ¿no? Es escucharlos a las infancias, es escuchar las infancias. Florencia, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a vos por la invitación, un placer. La licenciada María Florencia Belgrano, psicóloga, coordinadora del Espacio La Lumbrera de Arte y Psicoanálisis. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.